Saludos amigos, este es Mr. Chris, su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Le agradecemos a todos por su respaldo. Hoy queremos compartir el tema No seas extraño ante el Eterno, parte 1. Como siempre, nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torah, que es la raíz de nuestra fe. Hoy en la porción que vamos a compartir, nos vamos a adentrar al libro de Bamidbar, que lo conocemos como el libro de Números, mis amados, donde podremos ver solo una pequeña instrucción de tantas que hay, mis amados, que nos pareció interesante porque hemos visto interrogantes acerca de esta porción y simplemente vamos a aprender juntos la enseñanza que el Eterno nos quiere traer, mis amados. Y vamos a fijarnos en esta porción donde unos deberes de los levitas en el tabernáculo están, ¿verdad?, siendo instruidos, y que nadie más podía hacer esas funciones, ya que el Eterno tiene instrucciones específicas para esas funciones. Esta enseñanza no es extensa, pero hemos querido dividirla en dos partes, mis amados, porque vamos a hablar de dos hechos distintos con instrucciones específicas y no queremos que haya confusiones de ninguna clase, y también queremos que la enseñanza sea una simple de entender, mis amados, y por esa razón quisimos dividirla para que desde hoy y el siguiente martes, la semana que viene, podamos hablar de este tema interesante y que debemos tener en cuenta, mis amados. Pero agárrese, mis amados, porque aparte de que no es extenso, pero es profundo. Es profundo y vamos a tomar esto como una buena enseñanza, mis amados. Así que rápidamente vamos a abrir la Torá, vamos a abrir esa palabra tan hermosa, donde podemos buscar el libro de Números, ¿ok? Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Bamidbar, el libro de Números, capítulo 3, versículo del 5 al 10. Y el Eterno le dijo a Moshe: llama a los de la tribu de Leví, para que se acerquen a Aarón el sacerdote y que se pongan a su servicio. Se encargarán de todo lo relativo a los oficios en el tabernáculo de reunión y tendrán a su cargo, mis amados, tendrán a su cargo la custodia de todos los utensilios del tabernáculo. Se ocuparán del servicio de los hijos de Israel, escuche bien eso, y los levitas de entre los hijos de Israel son elegidos para asistir a Aarón y sus hijos en el culto. A Aarón y sus hijos les encomendarás las funciones sacerdotales. El extraño que se acerque al santuario será castigado con la muerte, mis amados. Esta porción nos enseña que el Eterno instruye a Moshe para que convoque a la tribu de Leví para que se pusieran a la disposición del sumo sacerdote Aarón. Sencillamente Aarón era el jefe de los sacerdotes y Aarón era instruido por Dios a través de Moshe. La tribu de los levitas tenían, que era la tribu de Leví, ¿verdad?, tenían la responsabilidad de encargarse de todo lo relacionado a los oficios en el tabernáculo de reunión, mis amados, con instrucciones específicas para cada levita. Podemos ver que desde el versículo 7 al 10 habían instrucciones específicas para ellos, ya los leímos.
Pero hay un dato interesante, y es que la última parte del versículo 10 establece una advertencia. Y dice el versículo 10: Aarón y sus hijos les encomendará las funciones sacerdotales. ¿Y qué dice en esta última parte, mis amados? El extraño que se acerque al santuario será castigado con la muerte. Y esto es algo muy fuerte, mis amados, lo que podemos leer aquí. Es muy específica esa advertencia. Podemos preguntarnos tantas interrogantes, mis amados. Quizás podemos preguntarnos por qué al Eterno se le ocurre una advertencia tan fuerte como esa. Y tenemos que entender primero, mis amados, primeramente, que aunque todo el pueblo de Israel, todo el campamento tenía una consagración ante Dios, primero tenemos que entender que el nivel de consagración de los sacerdotes era mayor que la gente común. Pero también hay algo muy particular de todo esto, y es que debemos entender que todas las naciones idólatras, alejados del campamento de Israel, todas las naciones idólatras, o sea que no era Israel, mis amados. Escuche bien esto, ponga atención, porque esto puede tomar la oportunidad que usted puede tener de regir y evaluar su vida, mis amados, porque hacemos cosas que no tenemos que hacer. El pueblo, las demás naciones idólatras, mis amados, adoraban lógicamente a otros dioses, y cualquier persona era bien recibida, aún si tenía mucho dinero, mucha economía, era bien recibida. Y aunque los sacerdotes de esos dioses eran los que entraban a los santuarios de ellos, a los templos de ellos, si eras un devoto grande, podías tener el permiso de entrar a esos santuarios y alinearse con ellos para realizar culto a otros dioses, para realizar culto a cualquier extraño, no importa si no importaba ni cómo se llamaba, pero si ellos se alineaban a los dioses de esa nación, eran bienvenidos. Y si tenía dinero, más, porque las ofrendas eran más todavía. Entonces tenemos que entender que Dios es santo, mis amados, y que no cualquiera puede venir a querer agradar a Dios de la forma que nos da la gana, mis amados. Y eso pasó en aquel tiempo, pero ese es el presente y ese será el futuro, mis amados, porque Dios es fiel a su palabra y nosotros no podemos ser extraños para Dios. Pero, mis amados, tengo que decirle un adelanto de toda esta enseñanza. Lamentablemente estamos siendo extraños ante Dios. Eso nos incluye al 100% de todo el pueblo de Dios. Todo. Tanto usted como este servidor. Muchas cosas que hacemos que tenemos que morir a ellas. Porque estamos entonces haciendo cosas extrañas ante Dios, y Dios nos puede mirar como extraños y no como su pueblo. Y podemos ser castigados con la muerte. Y por eso nadie podía acercarse al santuario que no fueran los que Dios ya había elegido. Inclusive personas, podemos leer en la palabra, quisieron ayudar en funciones que no tenían que hacer y lamentablemente perecieron, mis amados. Y esto tiene que tener
algo muy, muy, muy claro en todo esto. Miren lo que dice el versículo 8. Mis amados, Dios tenía que tener sus representantes consagrados para estas funciones, porque Dios sabía esto, de que iban a haber extraños, mis amados. Miren lo que dice el versículo 8. Y tendrán a su cargo la custodia de todos los utensilios del tabernáculo. Pero miren lo que dice el final de este versículo. Se ocuparán del servicio de los hijos de Israel, mis amados. Entonces debemos entender algo muy valioso. Los levitas se encargaban de servir las distintas necesidades, ¿verdad? Ellos servían, si el pueblo tenía una necesidad, ahí estaban los levitas para encargarse de las necesidades del pueblo, para también la enseñanza, la educación que a través de Aarón y sus hijos daban, ¿verdad? Porque ellos eran representantes de Dios. Ellos estaban llevando la Torá a todo el campamento, y entonces el pueblo era instruido, mis amados, era instruido por Dios, y debemos entender eso. Entonces los levitas se encargaban de servir las distintas necesidades del pueblo, pero dentro del campamento, mis amados, habían pueblos que habían sido idólatras y extranjeros. Por lo tanto, eran asimilados a otras naciones, y la única forma y manera de permanecer en el campamento hebreo era que renunciaran a sus creencias y a sus deidades y reconocieran al Dios de Israel como el único Dios todopoderoso, y deben aceptar los mandamientos del Eterno. Las leyes del campamento, mis amados, y escuche bien esto, era la Torá, y hoy día sigue siendo la Torá. Las leyes para Israel, escuche bien, es la Torá. Pero hay aquí un detalle muy importante. Aquí es que viene la enseñanza, mis amados. Usted puede decir, el gobierno de Israel es secular. Y yo le respondo, sí, es cierto. Tiene toda la razón. Pero la Torá continúa vigente, mis amados. La única diferencia es que no hay templo y hay ciertas leyes que en estos momentos pues no están en funciones, pero sigue en vigencia, porque la Torá es la constitución del pueblo de Dios. ¿Saben lo que ocurre, mis amados? El problema no es la Torá, el problema no son los mandamientos, el problema somos nosotros, la humanidad. El problema es Israel, somos nosotros su pueblo, que somos el hazmerreír de las naciones. Hemos tomado la Torá y la hemos pisoteado con nuestras acciones a tal grado de literalmente sacarla de nuestra tierra de Israel, poniendo gobiernos seculares, mis amados. Y por eso es que Israel vive lo que vive hoy día. Y por eso todos nosotros, Israel, que estamos en la diáspora, vivimos lo que vivimos hoy día. Allá en Israel se sacó la Torá, y lo poquito que había en la diáspora se perdió. Y continuamos de mal en peor, mis amados. Continuamos de mal en peor. Sacamos a la Torá del panorama de nuestra vida para hacer otras leyes que rijan nuestra vida. Del pueblo que se supone que es santo y que es separado de entre todas las naciones, para adorar al Dios de la Torá.
al Dios de Israel, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y por eso cuando vamos ante Dios, nuestras acciones no son aprobadas por el Eterno. Y debemos entrar en un proceso de arrepentimiento de nuestros malos caminos, porque ante Dios somos extraños, que podemos caer muertos si seguimos pecando, mis amados. Y yo termino con esto. Queremos acercarnos al Eterno y ser aceptados por Dios, pero no queremos renunciar a nuestros malos caminos. Por eso es que Dios no permite extraños a tratar de consagrarse a Él si primero no ha renunciado a sus malos caminos. Y es hora de que decidamos que si somos pueblo de Dios y decimos mil cosas con nuestros labios diciendo que amamos a Dios y que somos su pueblo, pero mis amados, no estamos actuando como tal pueblo. No estamos actuando como tal pueblo escogido de entre todas las naciones. Actuamos como extraños, haciendo lo que Él no nos mandó a hacer. Muchos cristianos humillando a otros que no piensan como ellos. Los mismos hacen los de mi pueblo y comunidad judía. Muchos mesiánicos maltratan a los de su comunidad y hasta los echan de sus congregaciones y de su comunidad, porque no piensan iguales que ellos. Raíces hebreas se pasan pelándose, se pasan haciendo la shonará o le shonará, chisme por donde quiera, porque aquel y el otro no piensan igual que yo, ya creo que es una herejía y ya están en pecado y los tomamos en las redes sociales y lo hacemos pedazos, mis amados. Porque aquel tiene una enseñanza, ya el otro cree que lo está haciendo adrede. Mis amados, todos padecemos de la misma enfermedad, se llama ignorancia. El judío padece de ignorancia, el cristiano padece de ignorancia, el mesiánico padece de ignorancia, el de raíces hebreas padece de ignorancia. Todos tenemos que aprender, mis amados. Todos. Insultos, burlas, pecados rebeldes, mis amados. Idolatría, pecados rebeldes. En fin y al cabo, pecados rebeldes. Sin importar las consecuencias. Y esto nos lleva a todos, mis amados. Yo estoy enseñando esta porción, pero todos nos incluimos. Da vergüenza. Pero saben que todos tenemos que ver algo en común en todo esto. ¿Y saben qué? Que somos extraños ante el Eterno. Porque todo lo que Dios prohibió, eso hacemos primero, para ver si es cierto que pasa algo. Así pensó Adán y Eva, por eso están muertos. No están entre nosotros. Hashem prometió que ellos morirían si comían del árbol. Están muertos. Se arrepintieron, Baruch Hashem, pero están muertos. Dios fue fiel a su palabra. Nadab y Abiú hicieron lo que Dios no les mandó a hacer. Tomamos este ejemplo de nuevo. Muertos.
Moisés, otra vez el ejemplo. La primera vez le pegó a la roca y dio agua. Hashem le dijo que le pegara, pero la segunda vez le dijo que le hablara. ¿Le habló? No. Golpeó nuevamente la roca. No glorificó al Padre ante el pueblo. Falló. ¿Qué pasó? Su misión terminó. En aquel momento no entró a la tierra prometida. Porque hizo algo extraño. ¿Por qué? Porque hizo lo que Dios le prohibió hacer. Sencillamente tenía que hablarle a la roca. No le habló. Entonces pretendemos hacer acciones que Dios dijo que no hiciéramos, que Dios nos prohibió, y pretendemos adorar al Padre con esas acciones prohibidas. Porque es que Dios conoce nuestro corazón. Eso no funciona. Si lo estás haciendo con la intención de que necesitas de Dios en tu vida y Dios te dirija, pues tú le pones una petición ante Dios para que Dios te enseñe. Y Él te va a enseñar su camino correcto. Y los caminos correctos ya están escritos, es su Torá. Pero si quieres hacer algo por tu capricho, para agradar a Dios, está por mal paso, es un fuego extraño, eres extraño ante Dios y puedes morir, mis amados. Si quieres acercarte al Padre, te va a ver como extraño. Tenemos que tener cuidado. Todas las acciones prohibidas por Dios son acciones extrañas que conllevan muerte, mis amados. No podemos ir por la vida haciendo nuestra voluntad. Hoy día Israel sigue siendo el pueblo de Dios escogido. Sí, claro que sí. Pero para que sean aceptables ante el Dios de Israel nuevamente, ¿sabes qué? Tendrán que pasar por el peor momento jamás vivido. Estoy hablando del 100% del pueblo de Dios. Los cristianos, prepárense porque la gran tribulación se acerca para ustedes, mis amados cristianos. Créanme que el dramita del rapto no funciona con Dios. Usted no está muy santo que digamos ante el Eterno. Usted cristiano necesita arrepentimiento verdadero como lo necesito yo. El que está hablando de esta enseñanza. Mi pueblo, mi comunidad judía que amamos tanto, usted prepárese muy bien porque también serán atribulados. De igual manera que los cristianos. Y se le quitarán la venda de los ojos. Las escamas se caerán de sus ojos. También necesita arrepentimiento si quieren ver al Mesías. Raíces hebreas, para ustedes también le toca la misma tribulación que le toca a los cristianos y que le toca al pueblo de Judá. Todo el 100% del pueblo de Dios, prepárese, porque lo que nos va a tocar, lo menos que dará es risa. Y somos una vergüenza como pueblo. Somos una vergüenza como pueblo de Dios. Solamente un remanente está obedeciendo en Israel. Por más secular que sean las leyes, solamente hay un remanente. Aquí en la diáspora está sucediendo lo mismo. Solo un remanente está obedeciendo a Dios. Pero el resto son el hazmerreír de Dios. Y son extraños. Son extraños, mis amados. No seamos extraños ante el Eterno.
Es hora de teshuvá, es hora de retornar al Creador de nuestros malos caminos en arrepentimiento de nuestros pecados y comencemos a regresar al Eterno para aprender. Tomemos el tiempo que sea necesario, mis amados. Tomemos el tiempo que sea necesario para ordenar nuestra vida ante el Eterno. Somos extraños ante Dios. Nuestras supuestas acciones de agrado a Dios nos sirven. Porque queremos hacer lo que nos parezca, mis amados. Queremos hacer lo que nos da la gana. Ya Dios estableció cómo debemos actuar en la vida para ser reconocidos como su pueblo. Si amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos. Lo hacemos con amor y con emuná, mis amados. Pero una gran parte del pueblo ni lo hace, ni le importa. No estamos valorando la Torá. No estamos valorando los mandamientos y cada vez que fallamos, es pisotear la palabra de Dios. Mantengamos oración por nuestras almas, mis amados. Y ordenemos nuestra vida. Tenemos que poner la mirada al Eterno y obedecer sus mandamientos. Porque si no, mis amados, podemos ser encontrados extraños ante el Eterno. Y la paga del pecado es la muerte, si no hay arrepentimiento. Yeshua lo dijo muy claro. El Mesías. Lea Juan capítulo 14 de asignación. Lo hemos dicho tantas veces aquí. Yeshua no abolió nada. Yeshua nos enseñó cómo hacerlo, cómo obedecer, cómo seguir el camino de Dios, cómo agradar al Padre, cómo ser obedientes, cómo, si amamos a Dios, si amamos a su Padre, obedecemos los mandamientos de Él. Usted decide. Dejemos las fábulas a un lado. Ya está bueno. Ya eso hastía a Dios. Hastía la vida de aquel creyente también que quiere hacer las cosas bien. Hastía la vida de aquel que quiere obedecer a Dios, a pesar de sus debilidades y a pesar de sus defectos. Y familiares y amigos y todos se ponen en contra de él o de ella, que quiere hacer las cosas bien. Para esos remanentes, Dios los reconoce. Yo quiero ser parte de ese remanente. Usted debe ser parte de ese remanente, porque el tiempo se está acabando. Usted decide, mis amados. La ignorancia se corrige con la educación. Con la educación, mis amados. Y es hora de aprender como pueblo del Eterno, para que no seamos extraños ante Dios. Así que, mis amados, usted decide, yo decido. Tenemos que decidir para ser obedientes a Dios. Ese es nuestro mensaje. No seamos extraños ante Dios, para que no conozcamos la muerte. Pero no es la muerte de este cuerpo. Todos podemos morir, sino la pérdida
de nuestras almas en vez de la salvación de nuestras almas. Mis amados, por favor, y esto va para mí y esto va para usted, todos juntos, tenemos que prepararnos ya para que Dios vea a su pueblo como en aquel tiempo del Éxodo, arrepentido de sus malos caminos. Y en aquel tiempo trajo a Moshe, pero en este tiempo es un Mashiach, se llama Yeshua, su primogénito, el Hijo amado de Dios. Usted sabrá qué decisión va a tomar. Así que, mis amados, gracias nuevamente por el respaldo que nos brindan todas las semanas en nuestro programa Algo Nuevo para Ti. Compartan las enseñanzas que presentamos y que preparamos con mucho amor para todos aquellos que nos sintonizan. Si tiene algún comentario, puede escribirnos en nuestras redes sociales y estaremos, ¿verdad? Alguna petición, puede escribirnos en nuestras redes sociales y puede hacerlo con mucho gusto, y nosotros estaremos orando por todos ustedes con mucho amor. Por favor, decida obedecer al Padre. Amén. Así que, como siempre, yo me despido. Dios les bendiga, Dios les guarde y Shabbat Tov. Buena semana. Shalom. Repiquen los tambores, meten la leneal. Familia, este es Mr. Chris, su servidor. De 2 al 4 de junio le invitamos a la Iglesia Príncipe de Paz, que va a estar siendo de bendición a toda la juventud con Big William Renacido. Me llamaron, me sonó es él en el corazón. Y muchos otros integrantes que vamos a estar participando, vamos a ser parte de esa bendición. Así que no te puedes perder ese gran concierto. El alfa y también omega, el único. Toda la semana en Algo Nuevo para Ti estamos llevando un mensaje que refresca tu vida, donde Mr. Chris trae reflexiones y temas que edifican nuestros corazones. Los jueves, Remy Carrillo trae sus deliciosas recetas en el Kosher Plate, donde nos enseña los diferentes alimentos aprobados por las Sagradas Escrituras. Comida saludable, comidas que son aceptables, comidas que podemos comer y divertirnos y tener un sabor tremendo y a la misma vez también ser beneficiados en nuestra salud. También los viernes, Maribel, junto a Juan Carlos, comparten el segmento Hogar con Valor. Los sábados a las 12 de la tarde, el pastor Juan Carlos Suaste nos comparte la porción semanal de la Parashá, y los domingos a las 7 de la noche nos trae las enseñanzas de los mandamientos en Torah, un estilo de vida. No te lo pierdas, te espero, ven y juntos aprendamos la Torá de nuestro bendito Rey. También los sábados, Javes Figueroa se une a Juan Carlos Suaste en Blueprint de la Torá. Todos los domingos a las 11 de la mañana, nuestro Javes Figueroa nos presenta la Torá desde el contexto histórico del Medio Oriente. Cábana, intención del corazón. Todo esto y mucho más en Algo Nuevo para Ti, llevando un mensaje que refresca tu vida.